Bueno, ya iniciamos la grabación, así que ya no pueden decir groserías. Esto, cualquier elemento va a ser usado en su contra. Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a iniciar con lo que quedó pendiente de la clase pasada. Ahora, profe, ¿qué quedó pendiente? Había algo pendiente. ¿Cómo le fue con el ejercicio? Hombre, bien, profesor, bien. No, pues puta. ¿Qué? Fuiste tan explícito. Profe, ya está grabando. Sí, pero yo sí puedo decir grosería. Ah, ya. Mientras no insulta a ninguno, yo sí puedo decir grosería. ¿Ah? A ver, ¿cómo le fue? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiere guiarme para yo hacerlo? Profe, acá no sé si lo hice bien, pero a mí me dio 48,76 kilopascales. No, si me pides la respuesta, no tengo ni idea. Tenemos que verificar el procedimiento, porque ni siquiera yo me sé la respuesta. O sea, ¿cómo será? Imagínate. Bueno, entonces, ya que tú tienes una respuesta, tú me vas a guiar a ver cómo vamos a hacer ese ejercicio. Sí, señor. Te embalaste. Te embalaste solo. Mentira. Un momento, yo planeo estas cosas. Pero usted desanima a uno, profe. No, ¿y por qué? Yo no desanimo a nadie. Al contrario, yo animo a todo el mundo a que trabaje. Si no los animara, no pusiera puntos. Esto, vamos a actualizar aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a chas. Ponemos esta figura acá. Rakiti. Rakiti. Listo. Bueno, ¿cómo te llamas el que dijiste que encontraste la solución? Jonathan Hartnett. Jonathan Hadna. Ok, Jonathan. Ve indicándome entonces, si quieres leer el enunciado, me vas indicando qué tuviste en cuenta y yo lo voy resolviendo. No tuve mucho en cuenta, nomás la definición de presión manométrica, la densidad Ok, de los fluidos, la gravedad y las alturas, y si estas alturas hacen referencia a que el fluido está más bajo que en el punto inicial o más alto. ok, perfecto. Toda la razón. Entonces, lee el enunciado, por favor. No lo tengo. Dice, el agua en un Está en la pantalla. tanque, el agua en un tanque se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples a una altitud de 1400 metros a presión atmosférica de 83 kilopascales. Determina la presión del aire en el tanque H1 igual 0,3 metros, H2 igual 0,2 metros y H3 0,4 metros. Toma las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1000 kilogramos metro cúbico, 850 kilogramos metros cúbicos y 13.600 kilogramos metros cúbicos respectivamente. Listo, presión atmosférica, 83 kilopascales. Nos piden la presión del aire. Sí, señor. ¿Qué más sabemos? Conocemos las alturas, H1 0.3 metros, H2 0.2 metros,
y H3 0.4 metros. ¿Qué más sabemos? Sabemos las densidades. Densidad del agua. En kilogramos metro cúbico. La del aceite. Densidad de aceite es de 850 kilogramos metro cúbico. Y la densidad del mercurio es igual a 13.600 kilogramos metro cúbico. Listo, ya tenemos todos los datos, ¿cierto? Y tenemos el dibujo aquí planteado. Ahora, ¿qué hacemos? Por definición sabemos que las presiones manométricas van a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura que ésta varía. Ajá. Entonces la presión manométrica del aire va a depender de las presiones que se tengan para los distintos fluidos en el manómetro. Ajá. Ok. Entonces vamos a tomar para calcularla, la ecuación va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura, pero como la altura final a la que se encuentra el agua es menor que la inicial, entonces lo vamos a multiplicar por -1. Lo mismo pasa para el aceite. -1. Ok. Lo mismo pasa para el aceite, y ya en el caso del mercurio, como la altura inicial es menor que la final, entonces sí vas a tener un factor positivo. Ok, o sea, a ver, entonces, explícame cómo planteo la ecuación. Presión manométrica igual menos densidad del agua por gravedad por H1, menos densidad del aceite por gravedad por H2. Presión manométrica es igual Menos densidad del agua menos la densidad del agua por la gravedad por la altura 1. por la altura 1 Menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2. menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2 Más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3. más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3. ¿Listo? ¿Y eso cuánto te da? 48,76 kilopascales. 48.76 kilopascales. ¿A los demás que resolvieron el ejercicio les dio lo mismo? No, profesor, yo lo resolví de forma No, similar, profesor, pero tampoco. con un datico más. A eso que se le está haciendo ahí, La presión atmosférica. la Es de suma la la presión presión atmosférica. atmosférica. O sea que incluyeron la presión atmosférica. Sí, señor. Sí, pero Ok, Sí, bro. ok. Claro, por algo te la están dando, ¿no? Sí es. Porque Y aquí ahí sí da, te dicen determine la presión del aire en el tanque, no la presión manométrica. sí, Correcto. ahí da después 131.7 kilopascales, si se le suma la presión atmosférica. Más los... Ojo, no estoy diciendo 83. que este valor que está aquí está malo. No estoy diciendo que este Sí, valor sí, está está malo. bien. Está bien, Está solo bien. le faltó la presión Pero atmosférica. está incompleto porque te están pidiendo la Está presión, no incompleto. la presión manométrica. Hasta habría que sumarle los 83 kilopascales, ¿sí o no? Señor, Sí, ¿Y señor. eso nos da cuánto? 131,76. kilopascales. 131.76 kilopascales. Ahora, yo no sé si esto está correcto. Los demás
¿Lo tienen correcto? ¿Les da lo mismo? ¿Todo les da lo mismo? A mí sí, profesor. Sí, profesor. Igual, profesor. Ok. Ahora, hay una cosa que yo creo que quedó un poco confusa y es el planteamiento de esta ecuación. No sé si concuerdan conmigo. Profesor, yo diría que no sería necesario multiplicarlo por menos uno, sino que por la misma definición, las sustancias agua y aceite, como están sumergidas entre dos fluidos, o sea, el aire y el mercurio, ya se tomarían como tal, como cifras negativas. Y en cambio, como el mercurio está en contacto con el aire, y si se toma como cifra positiva, perdón, con la atmósfera, se toma cifra positiva. Tampoco esa es una explicación. O sea, Profe, según lo que yo hice, yo pues tomé la ecuación de las presiones absolutas. Esa la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Si vemos la punta del tubo, tenemos la presión atmosférica, donde termina. Correcto. Y vemos que las demás presiones de los líquidos son presiones manométricas porque fueron medidas con un manómetro. Correcto. Entonces, intuitivamente sabemos que la presión absoluta viene siendo la presión 1 o la presión que estamos sacando del aire. Entonces, si nosotros sumamos las presiones manométricas calculadas y las sumamos, nos va a dar 48.76 y le sumamos la presión atmosférica y nos va a dar la presión absoluta, que sería la del aire, que sería 131.76 kilopascales. Totalmente de acuerdo, pero eso es lo mismo que me está diciendo. Pero lo que estoy diciendo es, quedó claro cómo se planteó esta ecuación, de dónde vienen los signos negativos y de dónde vienen los signos positivos. Claro, 100% real, no fake, un lip mega. ¿O quieren que yo explique cómo se plantea la ecuación? Explíquelo, profe. Perfecto. Voy a borrar entonces todo esto. Un momento, por favor. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, aquí, antes de tirar número, vamos a ir al dibujo. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí, muchachos? Nos están pidiendo cuánto es la presión absoluta del aire, ¿cierto? Eso no es. Señor. Perfecto, nos están pidiendo cuánto es la presión absoluta del aire. Entonces, tenemos un manómetro que nos ayuda a medir la presión absoluta que hay en el aire. Entonces, hay que tener en cuenta los puntos de referencia. Los puntos de referencia son claves para poder saber qué se suma y qué se resta. Vamos a iniciar con nuestro punto de referencia desde la interfaz del aire y del agua. ¿Por qué? Porque en este punto, el aire va a estar a la misma presión que la superficie de agua. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto porque están en contacto inmediato. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo a partir de ese punto me empiezo a sumergir en el agua? ¿Qué va a pasar con la presión? Aumentando, ¿no? Va a aumentar, es correcto. O sea que se preguntarán, pero entonces, ¿por qué allá dicen que negativo y acá positivo? Ya vamos para eso. Va a aumentar en función de la altura H1 hasta llegar a este punto. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Ahora, mismo fluido, misma altura. ¿Qué pasa entonces en este punto? Donde el agua se encuentra con el aceite. La misma presión. Es la misma presión. O sea que hasta este punto, llegamos a que la presión en este punto es la presión del agua más la presión manométrica, la presión del aire, perdón, más la presión manométrica del agua. Eso no es. Perfecto. Ahora, nuevamente, aquí el agua está en contacto con el aceite. Misma altura, misma densidad. ¿Qué pasa con el aceite
Este punto. La misma presión. Es correcto. Es decir, hasta este punto en el recorrido, la presión es igual a la presión del aire más a la presión manométrica del aire más la presión del agua, ¿cierto? Sí. Perfectísimo. Ahora, desde aquí hasta acá, se está sumergiendo más, o sea que la presión que está ocurriendo Aumentando. Está aumentando, bro. está aumentando. ¿En función de qué altura? H2. Es decir, que hasta este punto, la presión en este punto es igual a la presión del aire más la presión del agua en función de H1 más la presión del aceite En función de H2. en función de H2. Vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Hasta ahora Sí, todo señor. claro, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué se van sumando? Porque van hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se están sumergiendo. Recuerden que a medida que aumenta la profundidad, la presión Aumenta también. aumenta también. Es correcto. Ahora, nuevamente, en este punto se encuentra el aceite con el mercurio. ¿Eso no es? Sí, señor. Es decir que misma altura, mismo fluido. ¿Qué ocurre aquí en el mercurio? Comienza a disminuir la presión. No, ¿qué ocurre aquí en este punto que marqué? La presión es igual, la misma La presión. presión es la misma, o sea que hasta este punto Ahora sí es disminuye. la presión del aire más la del agua más la del aceite, Mm. llegando a este punto. ¿Listo? Ahora, miren que todo el recorrido que hemos hecho es hacia abajo, o sea, desde el punto 1 hasta donde finaliza H1 va hacia abajo. Desde H1 hasta donde finaliza H2 es hacia abajo, pero ahora vamos a empezar a subir. ¿Qué pasa si la altura empieza a disminuir? Estaría aumentando la presión, ¿no? No. Sí. Si la altura aumenta, aumenta la presión. Ya, sí, sí. Disminuye. Si la altura empieza a disminuir con respecto al punto 1, ojo, con respecto al punto 1, ¿qué va a empezar con la presión? Disminuye, bro. Disminuye, es correcto. Ahora, entonces, como ahora nos estamos moviendo hacia arriba, este H3 deja de ser un aumento de presión y empieza a ser un decremento De presión. de presión. Es decir, que ahora no se suma, sino que se Resta. resta. Y llegamos al punto 2. En el punto 2, la presión se iguala ¿a qué presión? A la presión atmosférica. A la presión atmosférica. Hemos deducido analíticamente que la presión del aire, parece que se me perdió el cursor, ahora sí. La presión del aire más la presión del agua más la presión del aceite menos la presión del mercurio es igual a la presión atmosférica. Planteándolo en una ecuación, planteándolo en la ecuación, llegamos a la conclusión que vamos aquí a presión del aire más presión del agua más la presión del aceite menos la presión del mercurio es igual a la presión atmosférica. Es a lo que llegamos, ¿no? Sí. Ojo, Sí, pero si nos pidieran
la presión manométrica, aquí no se igualaría a la presión atmosférica, sino que se igualaría a 0. Correcto, porque recordemos la definición de presión manométrica. La presión manométrica se mide a partir del ambiente. ¿Eso no es? Sí, profesor. Si se mide a partir del ambiente, quiere decir que la presión manométrica de la atmósfera es la presión manométrica de la atmósfera es 0. perfecto. Como aquí nos están preguntando por presiones absolutas, hay que incluir la referencia de la atmósfera. Y eso es importantísimo para saber qué es lo que nos están preguntando. Si nos están preguntando por presión manométrica o por presión atmosférica. Una vez tenidas estas presiones, entonces ya simplemente desenglosamos cada uno de estos elementos. Presión del aire, que es la que estamos buscando. Más, ¿cuánto es la densidad del agua? La presión del agua, la densidad del agua, por la gravedad, por la altura, más la presión del aceite, densidad del aceite por la gravedad por la altura 2 menos la densidad del mercurio por la gravedad por H3, y todo eso es igual a la presión atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? 83 kilopascales, es decir, se resuelve esto y se despeja esto. Y listo. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Alguien quedó con alguna duda antes de continuar? Porque esto es primordial para la temática que vamos a empezar a trabajar ahora. Porque ahora vamos a empezar con una temática similar a esta, pero un poco más fuerte. ¿No? ¿Nadie tiene alguna duda? Bueno, entonces podemos dar esto por visto. Entonces continuemos con la temática que sigue. Vamos a continuar con la parte de la introducción a la estática de los fluidos. Imagino que todos aquí ya han visto el curso de estática, ¿no? Los mudos ahora. Hola. Sí, profesor. Los demás ya vieron el curso de estática. Si no han visto el curso de estática, esta parte se les va a complicar. Sí, Entonces, vamos a hablar de la introducción a la estática de los fluidos, y es básicamente algo similar a la parte del curso de estática, pero visto para los fluidos y cómo influyen las fuerzas ejercidas por los fluidos en los cuerpos que los almacenan. Entonces, hablemos de la estática de fluidos como la trata de los problemas asociados a los fluidos en reposo, a los fluidos que no se encuentran en movimiento. Y hablando de fluidos, ya que este puede ser gaseoso o líquido, sin ningún problema. Entonces, esta rama se puede dividir en dos
elementos principales, que es la hidrostática y la aerostática. La hidrostática se habla cuando el fluido de trabajo es un líquido, y la aerostática es cuando el fluido de trabajo es un gas. ¿Correcto? Señor. Sí, profe. Ahora, obviamente, la principal causa de la estática de los fluidos es porque todos los fluidos, mejor dicho, todos los elementos en el mundo tienen peso. Como todos los elementos en el mundo tienen peso, estos ejercen un esfuerzo o una fuerza en los elementos que lo rodean. ¿Correcto? Y ya hemos definido entonces que los fluidos, a medida de que un elemento aumenta su profundidad o un punto de evaluación aumenta su profundidad, ¿qué va a pasar con la fuerza? Aumenta. La fuerza va a aumentar, es decir, la presión va a aumentar. Por esa sencilla razón, explorar el fondo del océano se hace cada vez más complicado, porque se necesitan cada vez materiales más robustos que permitan soportar ese tipo de presiones sobre el elemento. ¿Correcto? Ahora, ¿tengo un ejemplo? Correcto, sí tengo un ejemplo. Ahora, imaginémonos una placa que se encuentra expuesta a un fluido, por ejemplo, el agua. Vamos a analizar cómo se comportan las fuerzas hidrostáticas en una superficie de un cuerpo sumergido. Ahora, si un cuerpo se encuentra sumergido de manera vertical, encontraremos lo que se llama un triángulo de fuerzas. El triángulo de fuerzas va a hacer que la fuerza aumente en función de la profundidad. ¿Por qué? Por la misma demostración que hicimos anteriormente. A medida que la profundidad aumente, la fuerza aumenta. Entonces, una placa expuesta a un líquido se somete a una presión de fluido distribuida sobre la superficie. ¿Recuerdan estática y recuerdan las fuerzas distribuidas? Recuerden que habían fuerzas puntuales, fuerzas distribuidas, y las distribuidas habían diferentes formas de fuerzas distribuidas. La más común que ustedes van a observar es esta que se encuentra. Estas que se encuentran a la derecha, que son las fuerzas sumergidas ejercidas por un fluido. Entonces, en una superficie plana, las fuerzas hidrostáticas fuerzan un sistema de fuerzas paralelas, y a menudo necesitamos determinar la magnitud, que es lo que nos interesa, de la fuerza, y su punto de aplicación, que se denomina centro de presión. Entonces, cachos y jovencillos, gracias. Recordemos de su mecánica de fluidos. Vamos a suponer que tenemos una pared que se encuentra sumergida. ¿Esto? Es el fondo. Y aquí tenemos el agua. ¿Cierto? A partir de este punto se van a generar. Así que vamos a poner que esto es una pared que está fija. ¿Qué nos podemos dar cuenta de este esquema? A medida de que la profundidad aumente, esto es un diagrama de fuerzas distribuido, la fuerza ejercida sobre la pared va a ser cada vez mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa dónde es el punto de aplicación de su estática para una fuerza distribuida. ¿Cómo se llama el punto donde esta fuerza se aplica? O el punto de aplicación de esta fuerza. A ver si se acuerdan. A ver si pasaron por estática o estática pasó por ustedes.
Que me responda esto le doy 2 puntos. Por una cosa que ya tuvieron que haber visto. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Discúlpame, que no te escuché. Nadie. No, no sé si estoy equivocado, pero no tiene que ver con el momento o algo así. Tiene que ver con el centroide, se llama. El centro de presión. El centro de presión se llama, eso es lo que estoy preguntando, ¿cómo se llama el centro de presión? El centro de presión se llama el centroide de la fuerza. Centroide de la fuerza, que dependiendo de la figura del diagrama de fuerzas, se va a aplicar en un punto determinado. Recordemos que para un triángulo, el centroide es medido a 1/3 de h medido desde el fondo, o a 2/3 de h medido desde la superficie de agua. En ese punto se va a aplicar la fuerza resultante de este esquema de fuerzas. A ese punto se le llama centroide de la fuerza. En mecánica de fluidos también se puede llamar línea de acción de la fuerza, que es una línea que va por todo este eje. ¿Listo? Perfecto. Entonces podemos continuar. Listo. Entonces, hablemos de lo que son las fuerzas hidrostáticas en la superficie para cualquier plano sumergido. Para cualquier plano sumergido, la presión absoluta en cualquier punto de una placa que se encuentre sumergida está dada por la expresión, como ya lo habíamos dicho anteriormente, presión es igual a la presión que se encuentra por encima más la densidad por la gravedad por altura. Eso es medido con una distancia completamente vertical. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un plano inclinado? Si tenemos un plano inclinado, me remito nuevamente al tablero. Tenemos un plano inclinado en un ángulo θ. Vamos a decir que esto que está aquí es nuestra placa, ¿cierto? Vamos a decir que esto que está aquí es el mar, es el agua, es el fluido que estamos evaluando. Eso no es. Sí. Ahora, si extrapolamos la ubicación de esta placa con respecto a la superficie, es decir, digamos aquí, podemos decir que esta placa se encuentra inclinada un ángulo θ. ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Ahora llamemos un punto cualquiera en esta placa
no sé, vamos a ponerlo aquí. Aquí. No me pregunten por qué puse ese punto lo puse porque se me dio la gana. ¿Cierto? Ahora, verticalmente, este punto tiene una altura h. Es decir, la presión en ese punto medido verticalmente se puede expresar como presión igual a P sub 0, donde P sub 0 es la presión atmosférica, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura. ¿Cierto? Sí. Ahora, medido desde el nuevo plano que nosotros creamos, es decir, desde este plano que está aquí, desde este plano que se encuentra aquí, si nosotros podemos renombrar la posición de ese punto como que el punto medido desde esa inclinación se encuentra ubicado a una distancia y. ¿Cómo podemos expresar esa distancia y a partir de esta expresión? ¿Qué es h de y? Y seno de teta, ¿no? Cateto opuesto. H es cateto opuesto. Es correcto. Es el cateto opuesto. O sea que podemos expresar que h, lo que dijo la compañera es que h es igual a y seno de teta. Es decir, que esta expresión que hallamos aquí puede ser reescrita desde la siguiente forma. La presión es igual a P sub 0 más la densidad por la gravedad por y seno de teta. Dependiendo del punto de vista, se puede tomar de esta forma o de esta forma. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Hasta ahora todo perfecto. Simplemente es un manejo de ubicaciones dependiendo de la nomenclatura y dependiendo de dónde lo estemos viendo. Si lo estamos viendo desde el plano inclinado o desde el plano cartesiano X y Y. Normal, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, nuevamente, y según las definiciones, entonces h es la distancia vertical del punto a la superficie libre, es decir, la superficie de agua. Y y es la distancia normal a la placa. Normal a la placa, ¿por qué? Porque si la placa está mirando en esa dirección, la distancia normal es con un ángulo de 90 grados, es decir, mirando hacia la superficie como yo se lo establecí realmente. ¿Cómo se los establecí? De esta forma. O sea, es la distancia normal desde donde inicia la placa, ojo, donde inicia la placa hasta la superficie del agua. Esto. Entonces, continuemos. Ahora, recordemos que la presión se puede traducir como una fuerza hidrostática, es decir, como una presión aplicada, como una fuerza aplicada con respecto a un área. Esta expresión que vemos aquí en esta parte superior es o se empleada cuando el área del objeto que estamos evaluando no se encuentra definida. Es decir, hay que integrar en función del área para poder establecer la definición de este elemento. Ahora, conociendo un área, conociendo el área determinada, la fuerza resultante sobre una placa
se conoce como, y me devuelvo al tablero, se conoce como la fuerza resultante, se conoce como a la presión en el centroide de la placa o en el punto de presión por el área de la placa que se encuentre sumergida. Es decir, si suponemos, si hacemos una vista frontal de esta placa que se encuentra sumergida y la vemos desde arriba, vamos a ver que esto es una placa, vamos a suponer que esto es una placa rectangular. El centroide de una placa rectangular se encuentra ubicado en toda la mitad. Sería la presión medida ya sea de manera vertical o de manera con respecto a su eje, es decir, utilizando esta fórmula en una ubicación determinada, por el área de esta placa. El área de la placa es la base por su altura. ¿Es claro lo que quiero llegar? Anteriormente era la presión en un punto cualquiera. Ahora se aplica en el centroide de la placa. ¿Listo? Hola. ¿Puedes retomar la idea, por favor? No entiendo muy bien. Perfecto. Entonces, nuevamente, entonces voy a volver a hacer este dibujo para que quede más claro. Imaginémonos la misma placa que teníamos. Yo repito el dibujito. Ping, ping, ping. Tenemos esta placa. Y esto, visto desde arriba, o sea, visto así, si yo lo veo así, si yo me paro enfrente de la placa, esta placa es una placa completamente rectangular de dimensiones A y B. ¿Cierto? Sí. La ubicación de su centroide tendrá las coordenadas, estará ubicado en un medio de A y en un medio de B. ¿Cierto? Sí, sí. Ahora, a lo que se llama fuerza resultante, no es más que la presión aplicada en el centroide de la placa, es decir, si este es el punto medio en la placa, vamos a decir que si este es el punto medio en la placa, pues vamos a llamar a este punto HC. La altura hacia el centroide, y también lo podemos llamar, y este es medido desde el eje, y es un C, y este es mi ángulo θ. ¿Cierto? ¿Por qué? Recuerden que anteriormente esta definición se había dado para un punto cualquiera en la placa, ¿cierto? La presión en un punto cualquiera en la placa era equivalente a un H cualquiera o un Y cualquiera, ¿cierto? Yes. Ahora, la presión resultante o la presión aplicada en la placa va a ejercerse sobre el centroide de la placa. El centroide de la placa se mide o con HC o con YC, y eso es igual a la presión en el centroide, ¿cierto? Más no, por el área de la placa. Recordemos que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Correcto? Ahora, ¿a qué es igual
la presión en el centroide. La presión en el centroide es igual a P sub 0 más Rho por G por HC o P sub 0 más Rho por G por Y sub C seno de teta. ¿Estamos claros? A eso se denomina la fuerza resultante. ¿Listo? Señor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces vamos bien. Por eso este tema es un poco más complejo que lo que ya habíamos visto. Entonces, nuevamente las definiciones que les había dado, donde PC o P sub C es la presión en el centroide de la superficie y HC es la distancia vertical del centroide a la superficie libre de líquido, es decir, a la superficie de agua. Exactamente la misma nomenclatura que yo les había dado. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, vamos bien. Ahora, a partir de lo anterior, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la magnitud de una fuerza resultante que actúa sobre una superficie plana de una placa completamente sumergida en un fluido homogéneo es igual al producto de la presión en el centroide, ojo, y el área de la superficie. La presión en el centroide de la placa y el área de la superficie que estamos evaluando. ¿Es o no es? Sí, señor. Listo. Ahora, la presión atmosférica puede ignorarse en la mayoría de los casos, ya que actúa muchas veces en ambos lados de la placa. ¿Cómo es eso? Ya les cuento nuevamente con el tablerito. La clase requiere mucho tablero, porque requiere mucho dibujo. Imaginémonos dos esquemas. Los dos esquemas triangulares que teníamos anteriormente. Aquí tenemos el agüita. Aquí tenemos el agüita. Como está sumergido, entonces esto va a generar un triángulo de fuerzas. Ras. Tum. Y supongamos que esto del otro lado se encuentra empotrado a una pared, es decir, no se encuentra expuesto al ambiente, sino que está empotrado a una pared, literal, una montaña, por así decirlo. En este caso, es recomendable tener en cuenta la presión atmosférica, es decir, que el verdadero esquema que nosotros vamos a tener para este caso es el siguiente. Este es el esquema supuesto. El esquema real es este. Tenemos esto. Es el agua. Mierda. Agua roja, eso es el agua. Tenemos el agua. Ahora, el efecto de la presión atmosférica, recordemos que la presión atmosférica es un elemento constante, ¿cierto? O sea que va a ejercer la misma presión sin importar la profundidad, en este caso. ¿Sí o no? Así es. O sea que el esquema real va a ser así. Una fuerza constante distribuida que es la ejercida por la atmósfera y la manométrica que es la ejercida por la profundidad. ¿Por qué? Porque de este lado se encuentra completamente empotrado. ¿Correcto?
No hay fuerzas que se anulen. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué pasa si el elemento no está empotrado, sino que está expuesto al ambiente, como es en este caso? Como es en este caso. Aquí hay P sub 0 y aquí también hay P sub 0 porque digamos que esto es una pared cualquiera y del otro lado es una pared que separa, no sé, cualquier cosa y del otro lado podemos encontrar el aire tal cual. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de esto? Hay un ejemplo muy fácil. Una presa. En una presa, es correcto. En una presa, muchas veces va a restringir una compuerta, va a restringir el agua y del otro lado de la compuerta va a haber aire, tal cual, sin ningún problema. Un ejemplo del otro caso es, por ejemplo, cuando un río se encuentra al lado de una montaña. Como se encuentra al lado de una montaña, no está directamente del otro lado asociado con la atmósfera, sino que está empotrado. ¿Cierto? Cuando la presión atmosférica está asociada de ambos lados, el diagrama real que vamos a tener es el siguiente. Tener compuerta, nuestra agüita, la presión es ejercida por la presión atmosférica, la presión ejercida por el fluido, y del otro lado, ¿qué vamos a tener? La presión atmosférica. También vamos a tener la presión atmosférica, pero para el sentido contrario. Dos presiones para la misma magnitud en sentido opuesto. ¿Qué ocurre con ellas? Se anulan. Se anulan la una a otra. Por eso, en muchos casos, la presión atmosférica se puede anular y no tener en cuenta para la evaluación hidrostática, pero en otros casos, como el caso propuesto anteriormente, no se puede anular porque también es una fuerza que es ejercida sobre el elemento. O sea, que hay que tener en cuenta las situaciones que estamos evaluando. ¿Es correcto? Sí. Ahora, cuando este no es el caso, o sea, cuando no podemos anular la presión, o sea, este caso, la presión atmosférica, se puede crear algo que se llama una altura equivalente. Una forma práctica de contabilizar la contribución a la fuerza resultante es simplemente agregar una profundidad equivalente. Cuando ustedes agregan una profundidad equivalente es como si transformaran la presión ejercida por la atmósfera en una presión añadida ejercida por el fluido. ¿Correcto? Es como si sustituyeran la atmósfera completamente por fluido. Y la fuerza ejercida por la atmósfera se transforma solamente en fuerza ejercida por el fluido. Para calcular esa altura equivalente, la altura equivalente es igual a la presión atmosférica más sobre la densidad del fluido por la gravedad. ¿Listo? Sí, profesor. Perfecto. Ahora,
hemos hablado de la fuerza resultante, pero no hemos hablado de la línea de acción o el punto de presión. ¿Cierto? La fuerza resultante, entonces recordemos que es la presión en el centroide por el área expuesta en la placa. Ahora necesitamos hallar la línea de acción. ¿Cómo hallamos la línea de acción? La ubicación vertical de la línea de acción se determina igualando el momento de la fuerza resultante con el momento de la fuerza de presión distribuida alrededor del eje. Es decir, yo igualo el momento ejercido por la fuerza resultante en el centro con la fuerza resultante en otro punto que se llamará el centro de presión. El punto donde se me ubique, ese se llamará la línea de acción. Ahora, hay una forma mucho más sencilla que es aplicando esta ecuación que vemos aquí, donde Y sub P es la distancia en ejes paralelos, es decir, en el eje medido desde la diagonal, teniendo en cuenta el ángulo θ. Recuerden que todo lo que sea Y es medido así en diagonal. Y sub C es la distancia en diagonal hasta el centroide de la placa. Y sub XX de C es, no sé si esto lo vieron en estática, pero es la única forma de establecerlo, es el momento de inercia de la placa. Y sub C, nuevamente, ya eso lo expliqué, P sub 0 es la presión atmosférica, densidad por gravedad, seno del ángulo por el área. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? Es un momento geométrico que va a depender completamente de la geometría de los elementos. Para ciertas figuras conocidas, vamos a tener el momento de inercia que está a continuación. Si quieren conseguirlo de manera más práctica en el libro, en la parte de estática, de hidroestática, pueden conseguir esta tabla tal cual como se las tengo presentadas. Anótenlo. Esta ecuación también anótenla. Ténganla en cuenta, que si se ve un poco complejo, ya lo vamos a entender. No se preocupen. ¿Listo? Anoten la ecuación y me avisen cuando podemos continuar. Que yo creo que ya lo que vienen son ejercicios, entonces quiero que ustedes... El primer ejercicio es un ejercicio, el ejercicio de ejemplo que está en el libro. Quiero que yo lo iba a resolver, pero entonces quiero que ustedes lo vean, lo analicen en el libro, lo resuelvan y que alguien lo explique. Y yo continúo haciendo después más ejercicios de la temática. Listo, bro. ¿Listo? Los demás, ¿ya lo copiaron? Un momentico, profesor. Déjale saco aquí una captura. Tranquilo, tranquilo. Entonces, ¿qué nos interesa nuevamente en la parte de hidroestática? Nos interesa la fuerza resultante y la línea de acción, es decir, la magnitud y la ubicación. Es lo que nos interesa y es lo que hemos visto. Primero, la magnitud de la fuerza resultante, que es la presión en el centroide por su área. Y la ubicación, la línea de acción se ubica igualando
el momento de fuerza resultante con el momento de fuerza de la presión distribuida. Y eso todo se traduce en la expresión que tenemos en la parte inferior. ¿Listo? Listo, profesor, listo. Ahora, esta tabla no vale la pena que ustedes la copien, está en el libro. Sáquenla, ténganla a la mano para cuando vayamos a hacer ejercicio. Bueno, faltaba una cosa más. Ahora, existen 3 casos especiales para una placa rectangular que se encuentra sumergida. Es decir, si la placa es completamente rectangular y se encuentra sumergida, existen 3 posibles casos. Primero, que la placa se encuentre inclinada. Para una placa rectangular inclinada, ya despejadas las ecuaciones, se puede calcular los puntos necesarios a partir de las siguientes expresiones, donde S es la distancia desde la superficie de agua medida sobre el eje inclinado hasta donde inicia la placa. Y B es la longitud total de la placa que se encuentra sumergiéndose. ¿Por qué? Porque B es la que se encuentra aumentando su profundidad. A solamente aumenta a lo largo del ancho. Pero B es la que nos interesa porque es la que va a generar el aumento en la presión. ¿Correcto? Este es el primer caso específico. Una placa rectangular que se encuentre inclinada. Se calcula de esta forma. Ahora, una placa rectangular que se encuentra completamente vertical se calcula de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia? Desaparecen los ángulos. ¿Por qué? Porque es un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto es el seno de 90? 1, ¿no? Correcto. Como el seno de 90 es 1, desaparece de la expresión. ¿Correcto? Y finalmente, el caso de la placa horizontal, desaparece el punto de interés de la línea de acción. ¿Por qué desaparece el punto de interés de la línea de acción? Porque como está completamente horizontal, la línea de acción siempre va a ser exactamente en la mitad de la placa. Ojo, en la mitad de la placa para una placa que sea completamente rectangular. Si es un triángulo, no va a estar en la mitad de la placa. Y solamente nos interesa la fuerza resultante. ¿Listo? ¿Cómo se calculan estas expresiones? Simplemente reemplazando los datos que ya tenemos del momento de inercia en las ecuaciones que ya habíamos establecido anteriormente. Al reemplazarlas vamos a llegar a estas conclusiones. ¿Listo? Noten, ténganlas en cuenta, ténganlas claras, asimílenlas, respírenlas, absórbanlas. Me avisen cuando pueda continuar. Siga, profe.
Ah, un segundo. Sí, ya, sí, ¿Listo? señor. Ahora, este es el ejemplo que se encuentra en el libro. Lo pueden revisar y la próxima clase lo trabajamos. Para empezar a hacer ejercicios de esta temática, ¿correcto? Ah, bien. Un automóvil pesado, voy a leerlo, de todas formas, y voy a hacer una pequeña aclaración antes. Un automóvil pesado se sumerge en un lago durante un accidente y aterriza en el fondo del lago sobre sus ruedas. Intacto completamente, o sea, terrazo. La puerta tiene 1.2 metros de alto y 1 metro de ancho. Y el borde superior de la puerta está a 8 metros debajo de la superficie, libre del agua. Determine la fuerza hidrostática en la puerta y la ubicación del centro de presión. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la puerta hay que considerarla como una placa rectangular que mide 1 metro de ancho y 1.2 metros de alto. ¿Listo? Listo, profe. Ténganlo en cuenta para la próxima clase. La próxima clase empezamos con eso y continuamos haciendo más ejercicios. Este ya no es un ejemplo, este ya es más entretenido. ¿Listo? O sea, prácticamente tenemos que ver la fuerza que actúa sobre la puerta. La fuerza que actúa sobre la puerta y la ubicación de esta. Porque recuerda que para los horizontales es la que no nos interesa, para las verticales sí. Para las horizontales siempre está en la mitad, para las verticales no. Cierto. ¿Correcto? Señor. Entonces, el día de hoy vamos a detener la grabación.